Este material ha sido desarrollado gracias al apoyo del Programa Mundial de Alimentos. Te damos la bienvenida una vez más a este ciclo de capacitaciones sobre alimentación y nutrición en relación con el VIH, SIDA. El día de hoy pues veremos el tema número 9, prácticas nutricionales recomendadas en relación con los efectos colaterales por medicación antirretroviral. Quien les habla, la licenciada Pamela Cadena. Una vez más, feliz de poder contar con tu participación. Y como recomendación inicial, cualquier duda o pregunta que vayan surgiendo a lo largo del video, a lo largo del ciclo de capacitaciones, tú puedes escribir al número de celular al 732-76178 o escribir también tus comentarios aquí abajo en el video. Echemos un vistazo al capítulo anterior. Como tema número 8, que le antecede a este, pues vimos el manejo de complicaciones comunes en VIH-Sida. Vimos que el VIH afecta al estado nutricional de las personas que ya están con el diagnóstico. ¿En qué sentido? Muchas veces al empezar el tratamiento o ya antes de iniciar el tratamiento con los antirretrovirales, nuestro paciente tiene pérdida de apetito. ¿Te ha pasado? Seguramente. O también presenta náuseas y vómitos. También puede presentar diarrea y como consecuencia pérdida de peso y anemia. El anterior capítulo les facilitamos las estrategias para hacerle frente a cualquier tipo de complicación en relación con el VIH. En el tema de la fiebre, les recomendamos siempre refrescar su cuerpo con paños húmedos, mantenerse hidratados bebiendo bastante agua, consumir las sopas que te den energía y que contengan nutrientes, continuar con la alimentación en porciones pequeñas y con mayor frecuencia, tomar infusiones de huira. Si usted presenta náuseas y vómitos, pues como estrategia es comer cantidades pequeñas y frecuentes, que su alimentación sea fraccionada. Los líquidos fríos disminuyen el reflejo de las náuseas. Usted debe alimentarse con sopas, purés, zumos, cereales sin azúcar y plátanos. Comer galletas de agua o pan desecado, pan de laja, infusiones de jengibre y descansar entre comidas. Evitar tener el estómago vacío ya que aumenta las náuseas, evitar las comidas picantes y grasosas, evitar acostarse inmediatamente después del consumo de alimentos, es decir, por lo menos esperar 20 minutos, y comer en la cocina por la saturación de olores. Son cosas que debemos evitar para no estimular estas náuseas y vómitos. ¿Qué cuidados nutricionales también debemos realizar cuando existe pérdida de apetito? Hablábamos, ¿no? De que la alimentación debe ser fraccionada, se debe estimular el apetito con comidas favoritas. Además, se debe evitar alimentos de olor fuerte, se debe comer porciones pequeñas en varios momentos. Si la causa de la pérdida de apetito se debe a una enfermedad, pues se recomienda buscar atención médica. Y bueno, hoy día vamos a revisar el cuidado y apoyo nutricional para pacientes que viven con VIH-Sida, que estén tomando medicamentos antirretrovirales. Existen medicamentos para combatir el VIH. ¿Y cómo funciona? Pues los antirretrovirales son medicamentos específicamente que han sido diseñados para interrumpir la replicación del VIH del organismo. Se llaman antirretrovirales porque atacan a un virus que ya está diseminado en el cuerpo. ¿Qué medicamentos son los más usados para combatir el VIH? Pues aquí te presentamos la lista de todos los medicamentos o antirretrovirales más utilizados para combatir el VIH. Hablamos del efavirenz, cuya abreviación es EFB, la lamivudina, el duovir, el caletra, el lopinavir, que es en combinación con el ritonavir, la nevirapina, el acidobudina, el tenofovir, el atazanavir, el T3D, que es la combinación del dolutegravir, el tenofovir y la lamivudina. El famoso TEL, que es la combinación del tenofovir, el efavirenz y la lamivudina. Todos estos son los medicamentos que se utilizan para combatir el VIH.
¿Cuál de todos estos consumes tú? ¿Cuáles son aquellos medicamentos que tú tomas cada noche o cada mañana? Y bueno, llegó la hora de reflexionar un poco antes de que nos adentremos en el tema. 7 de cada 10 pacientes que inician el tratamiento abandonan. ¿Por qué? Porque evitan los molestos signos y síntomas de las reacciones adversas al tratamiento. Imagínense, es bastante el número de pacientes que abandonan el tratamiento. La pregunta es, ¿de qué grupo eres tú? ¿Eres del grupo que mantiene el tratamiento a pesar de los molestos signos y síntomas como reacciones adversas? ¿O eres de los que realmente permanece a pesar de todos, de pasar por estas reacciones adversas? Y bueno, te pregunto, ¿qué signos y síntomas estás teniendo estos días? ¿Estás teniendo quizás dolores de cabeza, malestar, mmm, náuseas, vómitos? ¿Estás teniendo quizás diarrea, pérdida de peso? A raíz de estos síntomas, me imagino que quizás pensaste en abandonar el tratamiento. Evidentemente sí, pero creo yo que no, estos síntomas que son pasajeros no van a prevalecer como va a prevalecer el virus en tu vida a lo largo de tus días. Entonces es para reflexionar, para que tú puedas realmente ponerte a pensar si vale o no vale la pena. Lastimosamente he visto pacientes que son muy sinceros y me dicen, quiero dejar el tratamiento, me siento débil, me siento peor, me da alergia, me da fiebre, me da dolor de cabeza, siento náuseas, ¿no? Entonces es bien complicado el hecho de en las primeras semanas de que realmente tienes que poner de tu parte para poder vencer estos signos y estos síntomas y de tal manera que tu cuerpo pueda acostumbrarse al tratamiento, al medicamento. Y de esta manera, pues, seas uno de esos pacientes que son adherentes, ¿no? Que cumplen con su tratamiento y que realmente llegan a una situación o con una carga viral indetectable y con un buen sistema inmunológico elevado. ¿Sabías que los medicamentos para el VIH tienen efectos colaterales? Es decir, pueden producir efectos nocivos para la salud. Una alimentación saludable ayuda a que los efectos nocivos de los medicamentos no sean severos. Entonces, la alimentación es un pilar fundamental para que tú puedas hacerle frente a estos efectos nocivos. Es más, para que estos efectos nocivos no se manifiesten. Y pues vamos a entrar ya en materia explicándoles antirretroviral por antirretroviral cuáles son estos posibles efectos colaterales con el pasar del tiempo y cómo usted puede apoyar mediante su alimentación a que estos efectos colaterales se minimicen a la más mínima expresión, ¿verdad? Así que en el tema del tenofovir, que es nuestro primer antirretroviral, como efecto colateral, es decir, puede ocasionarte náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, cálculos renales y osteopenia. ¿Qué prácticas nutricionales usted puede realizar para hacerle frente a estos efectos colaterales, para minimizarlos? Pues puede llevar una alimentación fraccionada, puede disminuir los condimentos irritantes, puede aumentar el consumo de almidones, agua, sueros de rehidratación oral, té tinto y agua de canela en el caso de la diarrea. Puede disminuir proteínas de origen animal, también la sal, que también es un paso saludable muy importante. Y si estamos atravesando osteopenia, puede consumir lácteos y derivados, si fuera necesario, suplementos de calcio y vitamina D. También vimos en uno de los capítulos que no necesariamente puedes adquirir tus alimentos
fuentes de calcio de los lácteos, sino también puedes adquirir tus alimentos, el calcio que tu cuerpo necesita de otro tipo de alimentos, como ser brócoli, las almendras, el sésamo, las algas, ¿no? Entonces, tomar los antirretrovirales con alimentos bajos en grasas, que puede ser fuentes de proteínas, y tomar con bastante líquido. Esta es la recomendación para este medicamento que se llama el tenofovir. La lamivudina. Pues la lamivudina, la recomendación es tomar este antirretroviral con alimentos bajos en grasa y también en proteínas. El jugo de toronja disminuye la absorción de la lamivudina. ¿Qué efectos colaterales puede presentar este antirretroviral? Presentará náuseas y vómitos. ¿Y qué prácticas nutricionales podemos hacer ante este efecto colateral? Pues mantener una alimentación fraccionada. Existirá dolor abdominal. En este caso sería disminuir los condimentos irritantes. Puede ocasionarte insomnio, y si ese fuera el caso, pues se debe tomar un vaso de leche caliente o mates. Puede existir pérdida de cabello. Por ello es importante el aporte y el consumo de bastantes frutas y verduras. Se puede presentar también algún cuadro de diarrea, y tú puedes aumentar el consumo de almidones, agua, sueros de hidratación oral y té tinto. También no olvidarnos que el agua de canela es también un líquido astringente. La acidobudina. La acidobudina también es la recomendación general es que se debe tomar con alimentos bajos en grasa. ¿Cuáles son los efectos colaterales de la acidobudina? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarreas, pérdida de apetito, ganancia de peso, anemia, daño muscular. ¿Qué hacemos si se nos presentan las náuseas y vómitos? Pues fraccionamos la alimentación. Si existe dolor abdominal, disminuiremos los condimentos irritantes. Si existe diarrea, pues aumentamos el consumo de almidones, agua, suero de hidratación oral, té tinto y agua de canela. Pérdida de apetito, pues consumir alimentos que sean de su agrado, consumir más frecuentemente sus alimentos en pequeñas porciones, y también puede existir ganancia de peso. Si puede existir ganancia de peso, pues hay que disminuir los carbohidratos refinados. ¿Cuáles son los carbohidratos refinados? Pues son las harinas, los fideos, los panes, las masitas, las tortas, las pastas, hablamos también de los azúcares, disminuir todos los alimentos azucarados o con azúcar añadido. La grasa saturada también, que está conformado también por estas comidas que son comida rápida, que son prácticamente todo aquello que vemos como ofertas en los puestos de comida popular. La anemia. También puede ocasionar anemia la acidobudina como efecto colateral. ¿Y qué debemos hacer nosotros para apoyar esto? Pues consumir alimentos ricos en hierro y vitamina C. En uno de los capítulos revisábamos cuáles son aquellos alimentos ricos en hierro. Así que te invito a que tú puedas revisar los videos y realmente aprender cuáles son estos. Uno de ellos son las carnes rojas, el hígado de vaca, el hígado de pollo, las verduras de color verde oscuro, y también tenemos las lentejas y el pescado. Daño muscular. Si sientes como efecto colateral del acidobudina el daño muscular, pues aumenta el consumo de potasio, es decir, de plátano. El plátano es una buena fuente de potasio. Hablamos del efavirenz. El efavirenz es recomendable tomar con alimentos bajos en grasa.
¿Cuáles son los efectos colaterales del efavirenz? Pues puede ser náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarrea, pérdida de apetito, ganancia de peso, insomnio, flatulencia, reacción alérgica. ¿Qué es lo que debes hacer frente a una reacción alérgica? Pues no consumir los lácteos, pescados, cítricos, embutidos, enlatados, clara de huevo, nueces, almendras y gaseosas. Si presentas flatulencia, es necesario disminuir las coles. ¿Cuáles son las coles? El repollo, el brócoli, el coliflor. Las leguminosas. Cuando hablamos de leguminosas, siempre debes tener en mente que estamos hablando de las lentejas, los garbanzos, la haba seca, la arveja seca, la soya. Y las gaseosas, ¿no? Esto ya está por demás porque las gaseosas también por el tema de que presentan ácido fosfórico y otro tipo de componentes también generan flatulencia. Insomnio, pues se debe tomar un vaso de leche caliente antes de dormir o algún tipo de mate. Si existe ganancia de peso, pues también te recomendamos disminuir los carbohidratos refinados, el azúcar y la grasa saturada. No toda la comida chatarra, toda aquella comida que sea demasiado simple, como ser productos de pastelería, eh, eh, cereales azucarados, pastas, masitas, empanadas, tortas. Si existe pérdida de apetito, ya sabemos que debemos estimular con nuestras comidas favoritas, consumir de forma más frecuente los alimentos en pequeñas porciones. En presencia de diarrea, ¿qué se debe hacer? Creo que esto ya lo van a ir aprendiendo de memoria. Cuando existe diarrea, pues en la casa debemos aprender, ya sabemos cómo se prepara el suero de rehidratación oral. Podemos agregar el aporte de los líquidos, como ser el té tinto, el agua de canela. También disminuiremos condimentos irritantes si existe la presencia de dolor abdominal. Y si existen náuseas o vómitos, fraccionar la dieta, es decir, comer en porciones pequeñas. La nevirapina. ¿Cuáles son los efectos colaterales que ocasionaría la nevirapina? También ocasionaría náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarrea, insomnio, reacción alérgica, úlceras orales y problema hepático. A diferencia de los demás, si existiese problema hepático, pues hay que disminuir grasas saturadas. No consumir comida chatarra. Ustedes saben que al momento de comprarte tú tu salchipapa, tu hamburguesa, tu pollo broster o tu pollo frito o la comida que a veces comes de vez en cuando, quiero creer, el primero que sufre es el hígado. ¿Por qué? Porque es el órgano noble que empieza a digerir toda esta comida que tú te estás comiendo. Entonces, si nosotros queremos proteger nuestro hígado, pues hay que nomás despedirse de estas grasas saturadas. Y además de la comida chatarra, ¿no? Las úlceras orales. Pues no debemos consumir frutas cítricas, ni condimentos, ni alimentos fríos tipo papilla. Los alimentos, más bien dicho, que debemos consumir que deben ser fríos con la forma de papilla y jugos enriquecidos. Si existe reacción alérgica, pues también ya sabemos qué hacer. Eliminar los productos lácteos, pescados, cítricos, embutidos, enlatados, clara de huevo, nueces, almendras y gaseosas. Insomnio. Si existe insomnio, pues tomar un vaso de leche caliente o mates. Si existe presencia de diarrea, pues aumentar el consumo de almidones, agua, suero de rehidratación oral, té tinto, agua de canela. Dolor abdominal, disminuir condimentos irritantes, náuseas y vómitos, fraccionar la alimentación. Los alimentos no tienen efectos adversos si se comen o si tú los tomas junto con la nevirapina.
el caletra, el famoso caletra. Caletra es la combinación de dos antirretrovirales, el lopinavir y el ritonavir. Se debe tomar con alimentos ricos en grasa para favorecer su absorción, ¿no? Ahora, cuando hablamos de alimentos ricos en grasa, pues nos referimos a aquellas grasas saludables. Puede ser una palta, puede ser las nueces, las almendras, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los efectos colaterales del caletra? Puede presentarse mediante náuseas y vómitos, y cuya práctica nutricional que realizaremos sería el fraccionamiento de la alimentación. O puede ser dolor abdominal, disminuiremos con alimentos irritantes. También se puede presentar la diarrea, se debe aumentar el consumo de almidones, agua, suero de rehidratación oral, té tinto, agua de canela. Si hay daño muscular, pues aumentar el consumo de potasio mediante una de las frutas más económicas y accesibles, que sería el plátano. Cuando hablamos de daño muscular, también hablamos, ¿no?, de debilidad muscular, calambres y todo aquello. ¿Existe pérdida de apetito? Sí, ¿y qué es lo que vamos a nosotros practicar? Pues consumir alimentos que sean del agrado, consumir más frecuentemente los alimentos en pequeñas porciones. Cuando existe Si existe ganancia de peso, pues disminuiremos los carbohidratos refinados, azúcar y grasa saturada. Y si también hablamos, como en el anterior caso, si hay problema hepático, pues hay que disminuir las grasas saturadas, no consumir comida chatarra. El Duovir. El Duovir también presenta los efectos colaterales de náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, insomnio, pérdida de apetito, ganancia de peso, anemia, daño muscular y pérdida de cabello. ¿No? Ya sabemos qué hacer en cada tópico. Por ejemplo, si existen náuseas y vómitos, fraccionaremos la alimentación. Vamos a ir repitiéndolo para que no te vayas olvidando y para que cuando realmente estés viviendo por estas situaciones ya sepas qué hacer, ¿no? ¿Existe dolor abdominal? Pues hay que disminuir condimentos irritantes. ¿Cuáles son? El comino, pimienta, ajo y todos aquellos condimentos que están en la cocina. Si existe diarrea, pues hay que prepararse el suero de rehidratación oral, tener a la mano té tinto, agua de canela, aumentar el consumo de almidones como ser la papa, la yuca, la maicena, y también no hay que olvidarse del aporte de agua. Si existe insomnio, pues vamos a tomar un vaso de leche caliente o alguna infusión. Pérdida de apetito, pues hay que consumir alimentos que sean de su agrado, consumirlos más frecuentemente, y los alimentos hay que consumirlos en pequeñas porciones. Ganancia de peso, pues disminuir los carbohidratos refinados, azúcar y grasa saturada. Anemia, pues hay que consumir los alimentos ricos en hierro y vitamina C. ¿Puede existir daño muscular? Es una posibilidad, pues antes de que aparezca el efecto colateral, pues el consumo de potasio en mi cuerpo tiene que ser diario, es decir, cada día consumir 1 o 2 piezas de plátano. La pérdida de cabello, consumir bastantes frutas y verduras. La recomendación es de 2 a 5. El atazanavir. ¿Cuál es el efecto colateral del atazanavir? Pues es la pérdida de apetito, las náuseas, vómitos y flatulencia. ¿Qué haremos con el atazanavir si se nos presenta la pérdida de apetito? Los alimentos que sean de su agrado son aquellos que deben tener más prioridad y preferencia. Consumir más frecuente sus alimentos en pequeñas porciones. Si existe flatulencia, pues hay que disminuir las coles. ¿Qué había sido las coles? Pues el repollo, el brócoli y el coliflor. Las leguminosas y las gaseosas. El tenofovir, el TEL, que está compuesto por tenofovir, lamivudina y efavirenz. ¿Cuáles son los efectos colaterales del tenofovir a diferencia de los otros que se presentan de acuerdo sea el caso? ¿La pérdida de apetito existe? Sí, por ello se debe estimular con alimentos que
sean de su agrado, se debe consumir más frecuentemente los alimentos en pequeñas porciones. Náuseas y vómitos, fraccionar la alimentación. Dolor abdominal, disminuir con alimentos irritantes. Flatulencia, disminuir coles, legumbres y gaseosas. Diarrea, hay que aumentar el aporte de líquidos, del suero de rehidratación oral y demás. Si existe insomnio, pues tomamos un vaso de leche caliente o mates. Reacción alérgica, no consumir lácteos, pescados, cítricos, embutidos, enlatados, clara de huevo, nueces, almendras y gaseosas. Cálculos renales, para prevenirlos, disminuir las proteínas de origen animal y la sal. El dolutegravir, en combinación de la lamivudina y el tenofovir, el T3D, efectos colaterales son los siguientes: náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de cabello, ganancia de peso, problema hepático, reacción alérgica. ¿Qué hacemos cuando existe una reacción alérgica? Ya lo habíamos hablado, hay que eliminar de la dieta los lácteos, pescados, cítricos, embutidos, enlatados, clara de huevo, nueces, almendras y gaseosas. En el problema hepático, pues sabemos que las grasas de la mama, las grasas saturadas, no se debe consumir porque muchas de ellas están presentes en la comida chatarra. Existe en la ganancia de peso, pues disminuir los carbohidratos refinados, azúcar y la grasa saturada. Pérdida de apetito, pues estimular con los alimentos favoritos y consumir de manera más fraccionada y de forma más frecuente en pequeñas porciones. El T3D se puede tomar con o sin alimentos, no hay problema. Bueno, llegó el caso de reflexionar. El acceso a los antirretrovirales en Bolivia. En Bolivia, hablar de acceso gratuito y sostenido a los antirretrovirales es ilusorio, lejano y quizás utópico. Pero no faltan discursos políticos y las promesas de las autoridades que manifiestan que estamos haciendo todo lo que podemos para que la próxima semana ya se cuente con los medicamentos. Solo falta la firma del viceministro. Ya llegamos a acuerdos con Brasil para terminar, agregan. Que quede claro que el VIH-Sida es un problema prioritario para el gobierno. Sin el acceso a medicamentos antirretrovirales y tampoco para el tratamiento de enfermedades oportunistas, el derecho a la salud de los pacientes que viven con VIH está siendo vulnerable. Lamentablemente las defunciones seguirán aumentando, no solo por la falta de medicamentos, sino también por las malas condiciones de vida, higiene, la discriminación en nuestra sociedad y la indiferencia del Estado, el IDH, SIDA Acción Bolivia, como organización que atiende a PBBs, nos sentimos frustrados, impotentes en nuestras acciones y con la bronca de no poder aliviar de manera más efectiva el dolor de nuestros semejantes. En base a lo leído, te pregunto, ¿tú tienes acceso a los antirretrovirales? ¿Eres estricto en el cumplimiento del tratamiento? ¿Tienes que pagar algún monto para recibir los antirretrovirales? Creo que no, ¿verdad? Por ello, es importante ser conscientes y este capítulo es también para ayudar a toda la población que consume, que es paciente de algún centro de salud, de algún CEREVIR, pues a ser adherentes a su tratamiento, que no te des el gusto de no venir a tu cita médica, de no tomar los medicamentos, porque en muchos países he escuchado que los antirretrovirales el paciente tiene que pagar para recibirlos. Más bien en nuestro medio no es así, ¿verdad? Así que yo te animo a que tú no te seas constante en la adherencia a tu tratamiento. Como en un principio veíamos, realmente era alarmante, ¿verdad? De 10 pacientes que empezaban el tratamiento, solo 3 continuaban y 7 abandonaban, ¿no? Entonces, no están pagando por el tratamiento, tienes el acceso, creo yo, y tu responsabilidad como paciente pues es el de consumir los antirretrovirales porque es
el medicamento que te va a alargar la vida, no te va a curar de la enfermedad, pero sí te va a dar una mejor calidad de vida. Yo sé que tú puedes dar muchos mensajes a la comunidad, no solo respecto al tratamiento, sino también a la nutrición, que vimos en este capítulo también, que no solo es el que tú tomes el medicamento, también va acompañado con la alimentación y la nutrición. No es que tú solo quieras enfocarte en ser cumplido con el tratamiento, que está muy bien, pero así como vas a ser cumplido y responsable en ese sentido, también debes serlo con tu alimentación, ¿no? Hemos visto que el hecho de que tú realices ciertas prácticas nutricionales, pues va a minimizar los efectos colaterales de los antirretrovirales. Así que ánimo, queridos participantes. Te felicito si tú eres uno de estos que está capacitándose y aprendiendo más y que realmente puedas llegar a toda tu comunidad. Sé que debes tener muchos amigos que quizás han abandonado el tratamiento o piensan hacerlo, pues no hay mejor oportunidad que esta, que tú puedas animarlos, realmente decirles que sí vale la pena continuar con el tratamiento antirretroviral, continuar con siendo pacientes adherentes. Y bueno, aquí vamos a aplicar lo que aprendimos. Yo sé que estás manejando un cuaderno de apuntes y eso me gusta muchísimo. Así que en tu cuaderno de apuntes te voy a invitar a que puedas escribir qué medicamentos antirretrovirales estás tomando. Quizás estás tomando el TEL, estás tomando el T3D, estás tomando el Caletra, la lamivudina con el tenofovir. Anótalos y en base a todo lo que hemos escuchado a lo largo de las diapositivas, ¿qué efecto colateral te está causando? Puede ser pérdida de apetito, puedes decirme, no, yo presento náuseas o a mí me han detectado problema hepático, no sé. Entonces, ¿de qué manera debes cambiar tu alimentación en base a estos efectos colaterales que has sentido? Quizás vas a consumir de manera más frecuente los alimentos y en porciones más pequeñas si es que tienes la pérdida de apetito, ¿no? Ahora, algo que hay que recordar y recalcar, es importante que identifiques qué antirretrovirales estás tomando y de qué manera debes combinar con los alimentos que consumes para que no se te presenten efectos secundarios severos, ¿no? Sabemos que la alimentación tiene que potenciar el medicamento, no tiene que entorpecerlo. Más adelante veremos un capítulo muy interesante, la interacción medicamento-alimento, y realmente veremos qué es lo que debemos comer y qué es lo que no debemos comer. Es importante recalcar también antes de finalizar ya esta parte que los análisis que te realiza el médico de manera semestral, de manera anual en tus laboratorios, pues le dice al médico de qué manera está funcionando tu organismo, si es necesario cambiar o no de esquema. Es decir, no te vayas a asustar y vayas a decir, como ha pasado, estoy tomando el TEL. Entonces, el efecto colateral del TEL es que puede producir cálculo renal. Entonces, ya no quiero tomar, ¿no? No es que lo veas de esa manera, sino que a través de tus resultados de laboratorio realmente vamos a ver si se está generando ese efecto colateral o no. Pero esto se da a lo largo de los años, no es de forma inmediata. Y si ese fuera el caso, pues el médico tomará acciones preventivas para cambiarte de esquema a un esquema que no sea tan agresivo para ti. Así que si tú quieres, como te decía, minimizar los efectos colaterales, pues ayúdate también. Limita el consumo de carne roja, también modera el aporte de sal y de esta manera pues vas a minimizar lo que es los cálculos renales como efecto secundario del TEL. Nos vemos en nuestra siguiente sesión, queridos participantes.
Llegamos ya a nuestro tema número 10, la alimentación y nutrición en el ciclo de la vida. Es un tema específicamente donde hablaremos de los lactantes y niños menores de 5 años. Quizás muchas madres lo vienen esperando, pero también los padres también es importante que revisen este tema y se capaciten también. Así que te invito a que estés presente en la siguiente sesión y como es habitual, puedes escribir al número de celular al 732-761-78 o escribir también tus comentarios aquí abajo. Este material ha sido desarrollado gracias al apoyo del PMA, así que hasta una siguiente oportunidad.